Buenas tardes, ingeniero. Soy el alumno Julio César Enríquez Minchola. En este apartado explicaré acerca de la hidráulica y la neumática, así como también los cálculos y la elección de componentes. Voy a primero sintetizar un poco de teoría, en el cual es la hidráulica y neumática, en el cual primero tenemos como punto 1 potencia de fluido y su alcance. La potencia de fluidos se ocupa de generar, controlar y transmitir las fuerzas y movimientos y es de una determinada presión, las cuales las aplicaciones de energía de fluidos en sí se pueden clasificar en dos principales segmentos, la cual primera está la hidráulica estacionaria, la cual están fijos en una posición y se caracteriza principalmente porque son válvulas accionadas por solenoide. Algunas aplicaciones estacionarias podemos ver en las máquinas y herramientas, en los dispositivos de elevación, también en las prensas formadoras de metales, máquinas de laminación, máquinas de procesamiento de alimentos, ascensores, etc. Como segundo tenemos hidráulica móvil, la cual se mueven por ruedas u orugas, ¿no? Como una grúa torre o un camión excavadora para poder operar en lugares diferentes, ¿no? O también mientras se mueve. Y a diferencia del anterior, se caracteriza porque las válvulas accionan con frecuencia de forma manual. Algunas aplicaciones de la hidráulica móvil están en los automóviles, los tractores, las grúas torres, los barcos, la maquinaria de construcción, los volquetes, excavadoras, dispositivos de elevación y transporte también, y también maquinaria agrícola. Eh, Hay dos tipos de sistema hidráulico, los cuales están los sistemas de transporte de fluidos y sistemas de potencia de fluidos. Eh, para este caso, el transporte de fluidos, su único objetivo en sí es la entrega de un fluido desde una ubicación a otra para un propósito útil. En cambio, el sistema de potencia de fluidos, estos realizan un trabajo, los cuales en estos sistemas de potencia el trabajo se obtiene mediante un fluido a presión que actúan directamente sobre un cilindro de fluido o un motor. Ahora, como segundo punto, tenemos la clasificación de los sistemas de potencia de fluidos, los cuales se clasifican en dos, basado en el sistema de control y según el tipo de control. Uno es en el sistema de circuito abierto y sistema de circuito cerrado. En el caso del sistema de circuito abierto, no se utiliza la retroalimentación y el rendimiento en sí es basado por las características de los componentes individuales. En cambio, en el circuito cerrado, aquí sí se considera útil la retroalimentación, la cual la salida del sistema en sí se retroalimenta a un comparador por un elemento de medición. Ahora tenemos como segundo punto según el tipo de control. Tenemos el control lógico de fluidos, el mando eléctrico y el mando electrónico. Rápidamente el primero, el control lógico de fluidos, está controlado por un aceite hidráulico o aire, ¿no? Y hay dos tipos de sistemas, la cual es la lógica de partes móviles y los fluidos. En segundo punto tenemos el mando eléctrico, lo cual este sistema está controlado por dispositivos electrónicos, y el de mando eléctrico, este sistema está controlado por dispositivos microelectrónicos. Ahora tenemos los sistemas hidrostáticos e hidrodinámicos. Como se puede ver aquí, los sistemas hidrostáticos utilizan la presión de fluido para poder transmitir energía. En sí, aquí utilizan la teoría de las condiciones de equilibrio en fluidos, ¿no? El sistema crea alta presión a través de una línea de transmisión y un elemento de control. En cambio, los sistemas hidrodinámicos utilizan el movimiento de fluidos para transmitir energía. Ahora esta energía es transmitida por la energía cinética del fluido y se utiliza aquí la teoría de flujo. Ahora, ventajas de un sistema de potencia fluida, los cuales están los sistemas de energía fluida en sí son simples, son fáciles de operar y se pueden controlar con precisión. Aparte que tiene un mando multifunción, la torque es de baja velocidad, la fuerza es constante, es económico, tiene baja relación entre su peso y su potencia, y los sistemas se pueden usar donde la seguridad es vital de importancia, en este caso. Ahora tenemos los componentes básicos de un sistema hidráulico, los cuales se pueden ver aquí, ¿no? Mayormente en el punto 1 está el actuador hidráulico, el cual en sí es un dispositivo utilizado para
convertir la potencia del fluido en mecánica para poder realizar un trabajo útil. Como se puede ver arriba, también está la bomba hidráulica, la cual se usa para formar el fluido del depósito al resto del circuito hidráulico, mediante la conversión de energía mecánica en energía hidráulica. En la 3, que podemos ver arriba, están las válvulas, las cuales se utilizan para controlar la dirección, la presión y el caudal, ¿no? En este caso del fluido, a través de todo el circuito. Se requiere en sí una fuente de alimentación externa, o sea, un motor. Como se puede ver arriba está el motor ahí. También está un depósito, la cual aquí contenemos el líquido hidráulico, generalmente es aceite hidráulico. En sí, los sistemas de tuberías también transportan el aceite hidráulico de un lugar a otro, lo cual es, también aquí se utilizan filtros, los cuales eliminan cualquier tipo de partículas extrañas, a fin de mantener siempre los fluidos limpios y eficientes, así como más que todo para evitar daños en el actuador y las válvulas. Y finalmente también se puede ver un actuador, bueno, un regulador de presión, la cual, como dice mismo, regula el nivel requerido de presión en el fluido hidráulico. Ahora, para el movimiento del cilindro, y como se puede ver, se controla mayormente por tres posiciones, y esto va actuado sobre la válvula de control, el cual, como primero, tenemos que el pistón de la válvula cambia de posición superior a la línea de presión de tubería. La segunda tenemos cuando la posición de la válvula se cambia a una posición poco más baja. La tercera cuando la válvula está en una posición central, ¿no? La cual bloquea el líquido en el cilindro y se cierra la línea de fluido, haciendo que todo el fluido de la salida de la bomba se regrese al tanque, ¿no? En este caso es a través del alivio de presión. Bueno, tenemos como componentes básicos de un sistema neumático. Anteriormente hemos visto un sistema hidráulico, ahora vamos al neumático, en el cual se puede ver aquí primero el actuador, que está a la derecha, en el cual convierte la potencia del fluido en potencia mecánica para realizar el trabajo útil. Como se puede ver ahí, también está el compresor, en el cual se utiliza para comprimir el aire extraído de la atmósfera. También se puede ver el depósito, en el cual se utiliza para almacenar un volumen determinado de aire comprimido. Las válvulas aquí se utilizan para controlar la dirección, el caudal y la presión, pero en este caso del aire comprimido, ya no del aceite. Ahora, aquí se utiliza una fuente de alimentación, en este caso sería el motor. ¿Para qué? Para poder accionar el compresor. Ahora tenemos que, bueno, en los sistemas de tuberías son los que transportan el aire presurizado de un lugar a otro en todas las conexiones. Ahora tenemos comparación entre sistemas hidráulicos y neumáticos. Primero, en el sistema hidráulico se emplea un líquido a presión como un fluido. En cambio, en el sistema neumático emplea un gas comprimido, que generalmente es aire, ¿no? Aire como un fluido. En el sistema hidráulico, en este sistema opera a presiones hasta 700 bar. En cambio, un sistema neumático generalmente opera a bajas presiones, el cual es de 5 a 10 bares. En el sistema hidráulico generalmente está diseñado como un sistema cerrado. En cambio, el sistema neumático es abierto. En el sistema hidráulico, esto de aquí se ralentiza cuando existen fugas. En cambio, en el neumático no afecta mucho a todo el sistema. El sistema hidráulico tiene que las operaciones de válvulas son difíciles. En cambio, el neumático es fácil la operación de válvula. El sistema hidráulico, las bombas se utilizan para proporcionar líquidos presurizados. En cambio, en los sistemas neumáticos, los compresores mismos se utilizan para proporcionar gases comprimidos. Ahora, en el sistema hidráulico, en sí no es seguro para riesgos de incendios. En cambio, en el sistema neumático, el sistema está libre de riesgos de incendio. Además de que también se necesita arreglos especiales para la lubricación, a diferencia del sistema hidráulico, el cual proporciona lubricación automática. Ahora tenemos comparación de diferentes sistemas de energía. En este caso tenemos tanto la conversión de mecánica, energía eléctrica, energía neumática, energía hidráulica. En el caso de la mecánica son motores eléctricas
la eléctrica turbinas, neumática tanque de presión y la hidráulica son motor eléctrico o turbina de aire. Como fuentes de energía tenemos esas cuatro. Ahora, como elementos de referencia de energía están las palancas, los engranajes, los ejes. En la mecánica, en la eléctrica tenemos los cables eléctricos y los campos magnéticos. En la neumática tenemos los tubos y mangueras, ¿no? Los cuales transfieren, por eso transfiere toda la energía, o bueno, todo el sistema de elementos de aceite. Y en la hidráulica los tubos y mangueras también. El portador de energía, en este caso tenemos los objetos rígidos y elásticos. En la eléctrica tenemos el flujo de electrones. La neumática es el aire y la hidráulica son los líquidos hidráulicos. Ahora tenemos que en la relación de potencia, en el caso mecánico es pobre, ¿no? Pero en la hidráulica es mucho mejor, tanto en la hidráulica y en la dinámica. En la eléctrica es moderado. El torque, siempre en la mecánica, tanto la relación de potencia y torque son pobres. Tanto la rigidez es justo, o sea, más o menos moderado. En cambio, en la eléctrica, la velocidad de respuesta siempre es muy óptima, a diferencia de la neumática y la mecánica. Y la velocidad de respuesta de la hidráulica está ahí ahí entre bien y mal. La sensibilidad de la sociedad, tenemos que la mecánica está perfecta, la eléctrica también, y la neumática y hidráulica ahí se quedan un poco por debajo. El coste relativo, siempre la mecánica y la eléctrica es mejor. La neumática un poquito menos de coste y la hidráulica sí es un poquito de coste alto. Para el control tenemos que la mecánica vamos ahí más o menos. La eléctrica es un control óptimo. La neumática y la hidráulica tenemos un control moderado. Y bueno, y los tipos de movimiento, principalmente en la mecánica tenemos que es rotativo, en la eléctrica también es rotativo, y la neumática hidráulica también es lineal o rotativo, puede ser ambos. Ahora tenemos las propiedades de los fluidos, los cuales, primero vamos a hablar sobre la diferencia entre un sólido y un fluido, y la diferencia entre un gas y un líquido. En el primero tenemos que el sólido, o la diferencia entre el sólido y el fluido, es que se diferencian en que las fuerzas de atracción entre las moléculas de un sólido son tan grandes que tienden a conservar su forma. En cambio, este es para el caso del sólido. En cambio, para el fluido, las fuerzas de atracción entre las moléculas son menores. La diferencia entre un gas y un líquido es que las moléculas del gas están mucho más separadas que las de un líquido. Por lo tanto, un gas es muy compresible y cuando se elimina toda la presión externa tiende a expandirse indefinidamente. Y el líquido es relativamente incompresible, y si se elimina toda la presión excepto su propia presión de vapor, en sí su cohesión entre moléculas las mantiene muy unidas, por lo que el líquido no se expande indefinidamente. Tenemos como segundo punto densidad, peso específico, volumen específico y gravedad específica. En este caso hablamos de la densidad, la cual se sabe que la densidad se define como masa por unidad de volumen, lo que es masa sobre volumen, que está hecho en kilogramos sobre metros cúbicos. El peso específico se define como el peso dividido por unidad de volumen, o sea, peso sobre volumen, lo cual está en newton sobre metro cúbico. La densidad y el peso específico también están relacionados. El volumen específico es recíproco de la densidad, o sea, es 1 sobre la densidad. Y la gravedad específica se define como el peso específico del fluido dividido entre el peso específico del agua. En otras palabras, el peso específico, digamos, del aceite sobre el peso específico del agua. Esa es la gravedad específica. Ahora tenemos la presión, ¿no? La presión, la cual es una fuerza que ejerce sobre un área. Ahora, la presión desarrollada en el fondo de una columna de cualquier líquido se llama presión hidrostática y se viene dada por la presión es igual a densidad, gravedad y altura. O también la presión es igual al peso específico por altura. Ahora tenemos que la presión atmosférica, manométrica y absoluta. ¿En qué se diferencia? En que la presión atmosférica en sí es la fuerza por unidad de superficie que es ejercida en la superficie por un peso del aire. En este caso sería en la atmósfera terrestre, por eso es presión atmosférica. La presión manométrica se mide en relación con la atmósfera, mientras que la presión absoluta se mide en relación con un vacío.
o sea, en este caso sería un vacío perfecto, ¿no? Como el que existe en el espacio exterior. El otro punto es fluidos compresibles e incompresibles. Los fluidos compresibles e incompresibles, en sí la energía hidráulica se ocupa de que los fluidos incompresibles, como también los compresibles, en sí en este caso aceite y aire, sea de densidad constante o variable. Aunque en realidad en sí no existe un fluido incompresible, pero se utiliza ese término cuando existe ese cambio de densidad con la presión que es tan pequeño que resulta casi insignificante. Esto suele ser en el caso de los líquidos, por eso dice que los líquidos son incompresibles. También se puede considerar que los gases son incompresibles cuando la variación de la presión es pequeña en comparación con su presión absoluta, como hemos explicado antes. Ahora tenemos el módulo de Bullock, la cual es el módulo de volumen de elasticidad, lo cual en sí es una medida de la compresibilidad de un líquido y se requiere cuando se desea calcular los cambios de volumen y aceite. Esto se da para altas presiones y grandes volúmenes. Bueno, todo eso es en el sistema. Como las presiones de forja o las frecuencias naturales, ¿no? Que causan generalmente por la interacción de la compresión del fluido y de la masa en movimiento. En este caso tenemos que el módulo de elasticidad de volumen es igual al esfuerzo de volumen sobre la deformación de volumen, como se puede ver aquí en la imagen. Ahora tenemos el número de Reynolds. El número de Reynolds en sí es un número adimensional en el cual determina si el fluido es laminar o turbulento, o si está en transición. Por eso es que los tres tipos de flujo son laminar, turbulento y transición. Está representado en función de la viscosidad, la densidad, la velocidad y el diámetro. Ahora por el flujo laminar, en este caso se caracteriza porque su movimiento es suave y el número de Reynolds es inferior a 2000 o 2300 en algunos casos. El flujo turbulento en sí se caracteriza porque el movimiento de las moléculas es muy aleatorio, ¿no? Y además el número de Reynolds es superior a 4000. Y por último el flujo de transición es aquí donde se encuentran los flujos laminares y flujo de Reynolds, ¿no? Y la cual son superiores a 4000. Ahora tenemos por último el fluido ideal y viscosidad, en el cual el fluido ideal se define como un fluido que no hay nada de fricción, o sea, su fricción es invisible. En otras palabras, su viscosidad es nula. Se puede decir que estas fuerzas internas en cualquier sección son siempre normales, incluso durante el movimiento, porque estas fuerzas son puramente de presión. Ahora, la viscosidad en sí es una medida de su resistencia al cizallamiento del fluido, o bueno, de la deformación angular. La viscosidad depende de la temperatura, porque al momento de aumentar la temperatura, las viscosidades de todos los líquidos siempre disminuyen, mientras que las viscosidades de todos los gases aumentan. Mayormente se debe a que los líquidos predomina la fuerza de cohesión, los cuales disminuyen la temperatura, mientras que los gases predomina el intercambio de moléculas, los cuales aumenta su viscosidad. Ahora pasaremos a hacer los cálculos, los cuales, como primer punto, tenemos el dimensionamiento de la salida, en el cual en este apartado vamos a determinar la presión máxima del sistema, lo cual vamos a calcular el área del émbolo, el caudal máximo y el desplazamiento volumétrico de la bomba, teniendo como estos datos 60 toneladas y la velocidad máxima de 70 milímetros por minuto. Se establece el campo de la hidráulica industrial, la técnica de bancos de ensayo. En el punto de los sistemas hidráulicos, ensayo de materiales de tracción y compresión, lo cual es sacado de una tabla que es proporcionado por el más grande fabricante mundial de sistemas hidráulicos de la firma alemana Mannesmann Rexroth, los cuales en esa tabla dice que el ensayo de materiales van desde 200 hasta 290 bares. Como se puede ver arriba, de acuerdo al análisis previamente realizado, según la tabla que he mencionado anteriormente, las máquinas de ensayos de materiales
tiene una presión de servicio de rango de 200 a 290, como dije anteriormente, y se toman en cuenta los valores normalizados de presión dados en la tabla de arriba, los cuales podemos asumir lo siguiente. En la tabla de arriba se puede ver que es de 200 hasta 290. Nosotros asumimos que la presión máxima es igual a 210 bar, la presión de pérdidas es de 10 bares y la presión nominal es de 200 bares. Ahora tenemos el cálculo del área del émbolo, los cuales es la fuerza máxima es igual a la presión nominal por el área del émbolo, en el cual reemplazamos y tenemos que el área del émbolo es igual a, bueno, para tener el área del émbolo, el cual es fuerza máxima sobre presión nominal, reemplazamos, aparte también convertimos de kilogramos a kilogramos metros sobre segundo multiplicando 9.81 sobre el bar a newton sobre centímetro cuadrado, lo cual el área del émbolo nos pide en centímetro cuadrado. Nos sale que el área del émbolo es igual a 294,3 centímetros cuadrados. Ahora para el cálculo del diámetro del émbolo, tenemos que el diámetro del émbolo es igual a la raíz cuadrada del área del émbolo sobre 0.00785. En este caso, como se sabe, el área es igual a pi sobre 4 por diámetro cuadrado. Este 0.00785 nos sale de conjugar o hacer los cálculos sobre pi cuartos por la variación, ¿no?, de centímetros a milímetros, en el cual nosotros estamos hallando el diámetro del émbolo. Entonces el diámetro del émbolo, calculando, nos sale que es 193.62 milímetros. Ahora todos estos diámetros siempre están normalizados en cilindros hidráulicos. Ahora en la tabla arriba se puede ver lo que más se asemeja a 193.62 milímetros es de 200 milímetros. Por lo tanto, el diámetro y el área del émbolo estándar son: el diámetro del émbolo es igual a 200 milímetros y el área del émbolo, en el cual, por una simple regla de 3 que hemos tenido anteriormente, el área de 224.3 nos sale 304 centímetros cuadrados. Ahora necesitamos calcular el caudal, el cual el fórmula del caudal es igual a velocidad por área. En este caso tenemos que el área nos sale a 304 centímetros cuadrados. Este 6 es el factor de conversión tanto para convertirlo a metros cúbicos, los centímetros a metros cúbicos, a metros cuadrados para tener metros cúbicos para los litros, y los segundos para minutos. Y multiplicado por 0.95, lo cual es la eficiencia que nos dice que tiene el cilindro, la eficiencia volumétrica del cilindro. Y nos sale que el caudal es igual a 22.616 litros por minuto. Ahora luego tenemos el cálculo de desplazamiento volumétrico de la bomba, la cual nos da la siguiente fórmula. El desplazamiento volumétrico es igual al caudal por 1000, que es el factor de conversión, sobre el RPM del motor eléctrico por la eficiencia volumétrica de la bomba. Reemplazamos, ¿no? Como ya dijo, es un factor de conversión y nos sale que el desplazamiento volumétrico para la bomba es igual a 13.226 centímetros cúbicos revoluciones. Ahora tenemos que calcular la potencia del sistema hidráulico, la cual tenemos que la potencia es igual a la presión por el caudal. Ahora este 600 de aquí es para el factor de conversión de bares a newtons, ¿no? De bares a newtons para convertirlo a joules y luego a watts, y los minutos a segundos. Por eso que de frente sale el factor de conversión 600, lo cual lo reemplazamos y nos sale que la potencia del sistema hidráulico es igual a 7.916 kilowatts. Como otro punto tenemos el cálculo de la velocidad del fluido en las tuberías. En este caso la velocidad es igual a caudal sobre área. Tenemos que 21.2 es el factor de conversión, como dije antes, y el diámetro es está en milímetros, el caudal está en litros por minuto, en el cual reemplazamos, nos sale que la velocidad es 3.071 metros por segundo. Ahora, ¿por qué aparece este cuadrito? La cual está este cuadrito son las velocidades del fluido recomendadas por el CETOP, las cuales como se puede ver, el servicio de línea de succión es de 0.6 a 1.2 metros, de retorno es de 1.5 a 4.0 metros por segundo, y la presión va de 2 a 5.5 metros por segundo. En este caso nosotros verificamos que sí es correcto, que estamos aquí en presión que va dentro de este rango de 2 a 5.5, lo cual nos sale 3.071 metros
por segundo. Ahora vemos el cálculo del número de Reynolds, el cual luego nos va a servir para hallar el factor de fricción, y en el cual nos vamos a hallar la caída de presión. Ahora tenemos el cálculo del número de Reynolds, lo cual dije anteriormente que va densidad y viscosidad, en el cual esta es viscosidad cinemática, el 1000 es el factor de conversión, V es la velocidad y D es el diámetro. Al final nos sale que el Reynolds es 1199.609, lo cual se puede decir que estamos en flujo laminar, lo cual es menor, este número que nos salió, el resto de Reynolds, es menor que 2000 o 2300. Ahora, para poder hallar el factor de fricción, hemos hallado este Reynolds, lo cual acá se puede ver el cálculo del valor de fricción, que es igual a 64 sobre Reynolds. En este caso son números adimensionales. El factor de fricción es igual a 0.05335. Ahora, teniendo esto, podemos ya hallar el cálculo de la caída de presión en tuberías. En este caso está dada por coeficiente de factor de fricción, L, que es la longitud de la tubería. En este caso nos dicen que la longitud de la tubería es de 500 milímetros o 5 metros. La densidad, tenemos la velocidad del fluido en la tubería, como se vio anteriormente, y el diámetro de las tuberías. En este caso se recomienda tener un diámetro para esta tubería de 12.5 milímetros, como se puede ver aquí para reemplazar. Entonces nos sale que la caída de presión en tuberías es de 88.55 pascales, los cuales nosotros estamos trabajando con 200 bares la presión nominal y la presión de servicio, que es de 210 bar. Y vemos acá que la presión es de 88.55 pascales, lo cual podemos decir que, como es muy bajo, el valor obtenido da cuenta que la caída de presión en tuberías es despreciable, mejor dicho. Ahora tenemos como último punto la selección de componentes hidráulicos, la cual primero tenemos el motor eléctrico, la cual que para ello hemos escogido de la firma Butcher Hydraulics el motor APM 212, lo cual tiene esta es la imagen, el cual tenemos las siguientes características: desplazamiento volumétrico de 8.4 a 26.2, lo cual sí concuerda en este rango de nuestros cálculos. La presión máxima de 300, la presión máxima constante de 250, la velocidad en RPM de 4000. El país es Alemania, el fabricante Butcher, y el link lo tenemos aquí, el link para el catálogo del fabricante. Ahora tenemos la bomba hidráulica, la cual para ello hemos escogido también de la firma Butcher Hydraulics la bomba APR 212, en el cual tiene la siguiente característica: desplazamiento volumétrico de 4.4 a 27.1, está dentro del rango, la presión máxima de 300, la presión máxima constante de 250, la velocidad en RPM de 500, la mínima, y la máxima de 4000. El país es Alemania, el fabricante es Butcher Hydraulics, y este es el link del catálogo. Ahora tenemos el cilindro hidráulico. Para ello escogemos de la firma Rexroth el cilindro hidráulico CGH1 Configure Bar serie 3X, la cual nos dice que tiene una presión nominal de 250 bar, el pistón, el diámetro de 320 milímetros, el vástago de 220 milímetros, la longitud de la carrera hasta 6000 milímetros, el cual nosotros hemos visto que es 5000. El fluido hidráulico es el siguiente, las juntas de NBR y FKM. El peso tiene un peso de 8.42 kilogramos. El país es Perú, bueno, en su sede es en Perú, fabricante es Rexroth, y el link es el siguiente, y se puede ver la imagen del catálogo. Ahora tenemos la válvula limitadora de presión, la cual para ello hemos cogido también de la firma Butcher Hydraulics la válvula limitadora de presión DDPC-1L, la cual tiene las siguientes características: un caudal máximo de 30 litros sobre minuto, presión máxima de 420, la presión constante de 250, el país es Alemania, el fabricante es Butcher Hydraulics, y el link es el siguiente del catálogo, y acá se puede ver la imagen del mismo fabricante. La válvula check desbloqueable, en este caso escogemos también de la firma Butcher Hydraulics la válvula check desbloqueable RVPA10, la cual tiene una característica de el caudal de 120, la presión máxima de 330, la presión constante de 250, el país de Alemania, fabricante Butcher Hydraulics, y el link del fabricante lo tenemos aquí, y esta es la imagen referencial, bueno, la imagen del fabricante. Ahora
Como casi últimos puntos tenemos el filtro de los accesorios. En este caso el filtro, para ello escogemos una de la firma Argo Hitos, un filtro de alta presión, la cual las características es de control de 50, presión máxima de 500. El país de Perú, bueno, la sede de Perú, fabricante Argo Hitos, el link es el siguiente. Y acá se ve la imagen referencial, bueno, del fabricante. Para los accesorios tenemos medidores de nivel de aceite de tipo C5.3516, la cual la temperatura llega hasta 120 grados centígrados el medidor. El país es de Perú, el fabricante Argo Hitos, y este es el link. Ahora tenemos el manómetro de tipo M063, la cual mide una presión máxima de 400. El país es de Perú, fabricante Argo Hitos también, y este es el link. Y estas son las dos imágenes de los fabricantes. Ahora por último tenemos el esquema hidráulico, los cuales podemos ver acá el motor, las bombas, y te puedes ver las válvulas de limitadores de presión, y acá está la válvula de check, y acá está el tanque. Y eso sería todo por mi participación. Gracias y buenas tardes.